Quiero hacer una pregunta porque estoy muy confundido. Dense cuenta, un poquito estaba yo ahí viendo lo que se publica del sindicato, porque es mi obligación como secretario del Exterior, siempre para dar respuesta cuando vale la pena y siempre para estar enterado de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de cuáles son las posibles amenazas que podemos tener como organización y que en ocasiones se ventilan a través de los medios de comunicación. Estaba yo de chismoso. A ver si les gusta este chisme. Yo les quiero preguntar, compañeros, si ustedes conocen a un tal Alfredo Ríos. El chisme es que este señor dice que es un representante de ustedes, representante de los ciudadanos. Bueno, eso le voy a decir, compañeros, a Carlos Marín de Milenio. ¡Barre culeros! Entonces no es representante de ustedes. ¿Seguro? Entonces, ¿qué saludo le pueden mandar para que... Es parte de esas campañas que se han montado para desacreditar nuestro movimiento, para calumniar a nuestro secretario general y para hacer pensarle a quien no está bien informado de que pues ya no hay alternativas, ¿no? Y de que pues hay que negociar con el gobierno cualquier migaja. Y afortunadamente nosotros sabemos que ustedes son muy dignos, compañeras y compañeros jubilados, que ustedes no se van a rendir y que van a seguir apoyando a los 16.599 trabajadores que no nos vigilamos y no nos vamos a vigilar. Y ahora quisiera pasar al balance de esta semana que hicimos el día de ayer en la Comisión de Trabajo. Nos reunimos con nuestros compañeros representantes de activos y jubilados e hicimos un balance de la Jornada Nacional por el Rescate de la Nación. Ustedes recordarán que esa jornada la planteamos desde el 4 al 18 de marzo y se realizaron muchas actividades que es importante destacar. Para nosotros el balance es muy positivo. Primero porque nosotros dijimos en el marco de la Jornada Nacional por el Rescate a la Nación íbamos a trabajar 3 líneas de acción. La primera, que había que avanzar en la organización territorial de nuestro sindicato. La segunda, que teníamos que avanzar en una mayor vinculación con la sociedad y en particular con los usuarios del servicio de la energía eléctrica. Y la tercera línea de acción es que nosotros teníamos que buscar una gran convergencia con otros movimientos sociales para avanzar unitariamente en el rescate de la nación. ¿Cuál es el balance de estos días de trabajo intenso, de dura batalla por la defensa de nuestro derecho al trabajo? Primero hay que decir que en la línea de acción de la organización territorial se avanzó bastante. Se han creado un buen número de comités de defensa, se han reactivado algunos compañeros que se venían alejando un poco de la lucha de la resistencia, se ha intensificado la relación con otras organizaciones sociales, nuestros comités de defensa, la propia dirección del sindicato, nuestro compañero Martín Esparza. Hemos estado visitando universidades, escuelas, hemos visitado asambleas de otras organizaciones, se han realizado brigadeos en las paradas del camión, en las estaciones del metro, en las escuelas,
se puede decir hoy que nuestro movimiento está presente en nuestra zona de atención. Y para rematar en esta línea de organización de los comités de defensa y su vinculación con la sociedad, se realizaron las caravanas de nuestras hermanas divisiones, que salieron por ahí del día 12, 14, rumbo a la Ciudad de México, hicieron un recorrido al interior del estado de Morelos, Hidalgo, Puebla, Estado de México, recorriendo los municipios, haciendo perifoneo, repartiendo volantes, haciendo mítines con otras organizaciones, en demanda de la solución del conflicto y denunciando la política de privatización de los sectores públicos de nuestro país. No fue muy importante estas caravanas. Y en un hecho, compañeros, que muchos de ustedes estuvieron presentes el 16 de marzo pasado, día en que nosotros terminábamos nuestros procesos de revisión salarial y contractual, acudimos a los centros de trabajo de Comisión Federal de Electricidad para poner nuestras banderas de huelga y simbolizar que esas instalaciones son del Sindicato Mexicano de Electricistas y sus trabajadores. Y muchos compañeros que asistieron ahí a realizar esta toma simbólica y pacífica de esas instalaciones pudieron celebrar con mítines, con expresiones de lucha esta fecha conmemorativa. Para nosotros lo del 16 de marzo fue muy importante. Ustedes pueden ver en las páginas web, en los blogs, en el Facebook, una gran cantidad, más de 100 centros de trabajo, compañeros, más de 2.000 trabajadores participaron en esta toma pacífica y simbólica de las instalaciones donde decía CFE, donde decía SUTER. Ahí pusimos nuestra bandera roja y negra para decir ¡viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Y vamos también a la actividad del día lunes 18 de marzo. Nosotros convocamos a un conjunto de organizaciones para luchar por el rescate de la nación, por el patrimonio de los mexicanos, en contra de la privatización de petróleos mexicanos, en contra de la privatización de la educación pública y por una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos que decir que esta movilización del lunes pasado fue una gran demostración de fuerza de nuestra organización, que deja bien claro ante la opinión pública y del gobierno federal que el SME está de pie, que no se va a rendir y que vamos a alcanzar la victoria. Una gran demostración de fuerza, una felicitación para todos los compañeros jubilados y activos que estuvimos presentes en esta gran movilización, que dejó muy claro que visibilizó las demandas de nuestra organización y que se convierte en un factor de presión en la mesa de negociación. La mesa de negociación va, compañeros. No debe haber ninguna duda de que va. Y hay varios elementos que nos permiten sostener esta tesis. Primero, ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia, porque es el aberrante y arbitrario fallo que revocó la sentencia del tribunal colegiado que nos daba el derecho al patrón sustituto, ya notificó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de ese fallo. Y hay que preguntar por qué la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje hasta este momento no ha emitido un nuevo laudo. Hay que preguntar también por qué después de esa sentencia el gobierno no ha abierto
ninguna nueva etapa de liquidación. Hay que preguntarse por qué en la Cámara de Diputados, cuando se discutió un punto de acuerdo para exhortar al gobierno a que dé solución a este conflicto, y no solamente eso, sino que se votó que la propia Cámara de Diputados se convirtiera en parte de la solución, con la posibilidad de que pudiera legislar en materia eléctrica para crear un nuevo organismo público que dé la prestación del servicio en la zona centro con los trabajadores del SNEP y su contrato colectivo de trabajo. Habría que preguntarse por qué el PRI votó a favor de ese exhorto. Hay que preguntarse por qué Miguel Ángel Mancera públicamente ha dicho que él es coadyuvante en la solución del conflicto y que va a participar de manera directa en la negociación para encontrar una salida de fondo, justa y definitiva para los trabajadores electricistas. Había que preguntarse también por qué el Partido de la Revolución Democrática, a través de Jesús Zambrano, que es hoy el presidente de ese partido, ha hecho un compromiso para que, siendo él parte del mal llamado Pacto por México, también promueva una salida al conflicto. Algunos nos pueden caer muy mal, pero aquí lo importante, compañeros, es cómo se van alineando, así como los astros, factores políticos que refuerzan la idea de que es posible una solución ya cercana de ese conflicto. Nosotros entregamos ya una propuesta, está en los términos de regresar a trabajar con nuestro contrato y con nuestro sindicato. Lo que ellos propusieron en diferentes mesas de negociación no es que lo desconozcan, pero el subsecretario de Gobierno dijo en la mesa que ellos hoy son un nuevo gobierno, que lo que hizo el otro, bien o mal, ya no les interesa, y que lo que sí quieren es resolver el conflicto ya. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que partir de estas consideraciones, no para pensar que todo está hecho ya, sino para continuar en nuestra línea de acción y que nuestra línea de acción apuntale como un factor más para poner presión al gobierno, y eso nos permita tener una salida lo más pronto posible que nos regrese a trabajar. Y podemos seguir pensando en otros factores adicionales que también favorecen una salida. Lo que explicó el compañero Almazán, la virtual quiebra técnica de Comisión Federal, la incapacidad de Comisión Federal y sus contratistas para poder garantizar la calidad y continuidad del servicio, los recientes explosiones en el centro histórico que ya cobraron daños en las personas, hay heridos, siempre estuvieron ocultando, siempre hubo trabajadores precarios de los contratistas y ciudadanos franceses, pero hoy es cada vez más evidente que es necesario recuperar la mano de obra calificada de nuestros compañeros técnicos del Sindicato Mexicano de Electricistas y de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por esa razón, compañeros, nuestra expectativa es alta. Es tan alta que tenemos que trabajar más intensamente por no dejar escapar esta oportunidad, porque yo así lo veo. Estando así las cosas, estos sujetos políticos que están diciendo que es necesaria la solución
pues nosotros tenemos que actuar para amarrar esa solución, no dejarla escapar y de una vez por todas resolver el conflicto. Por eso es que nosotros valoramos todo el trabajo que se hizo en la jornada por el rescate de la nación. Nos parece que es un trabajo muy importante y quienes todavía no se animan a participar con mayor intensidad en las tareas de nuestro plan de acción deben de tomar en cuenta esta información y deben de incorporarse cuanto antes a las tareas de nuestro plan de acción. En nuestro plan de acción queremos poner presión mediante la caravana, se llama Por el Derecho y la Justicia del Trabajador, a Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esa es una jugada estratégica del sindicato, que encierra muchas dificultades de carácter económico, de carácter político, incluso de carácter de seguridad, porque en el territorio nacional tenemos que cruzar por estados de la República, a donde prácticamente quien manda es el crimen organizado. Esto es real, compañeros, y encierra problemas de ese tipo. He escuchado las propuestas que se han hecho entre ustedes y los acuerdos de poder tener 1, 2, 3 camiones para acompañar la caravana, y yo creo que eso sería muy positivo. Y también es positivo continuar con este fondo que se acordó en la asamblea pasada, de hacer una cotización especial a la cuenta que se ha destinado específicamente para financiar los gastos de la caravana a Estados Unidos, con los compañeros, las compañeras en este caso que fueron nombradas por la propia asamblea para hacerse cargo de tener el recurso y administrarlo. Con la caravana baja hay muchas dificultades también del otro lado de la frontera, compañeros, porque la ruta hacia la ciudad de Washington es una ruta con una extensión territorial muy amplia, a donde hay también una extensión de terreno desértico. Si nosotros queremos visibilizar la caravana, no queremos que se nos pierdan los desiertos. Tenemos que ir buscando una ruta a donde haya medios, a donde haya contactos, a donde haya organizaciones que nos reciban y esto permita potenciar. Entonces estamos haciendo un ajuste para buscar aquellas ciudades que más convenga conocer, visitar y a donde tengamos asegurada la resonancia de la caravana. De otro modo, no sirve, porque no es un paseo, compañeros, es una medida de presión política del movimiento de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, y por eso estamos haciendo esta consideración. La queja en la Comisión Interamericana se detona a partir de que contemos con un análisis crítico de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese mismo análisis crítico nos sirve para enviar a la ciudad de Ottawa, Canadá, y Washington, Estados Unidos, al Departamento del Trabajo, un complemento adicional de nuestras quejas admitidas en las oficinas nacionales administrativas del TLCAN. Recuerden ustedes que desde febrero pasado tenemos 2 quejas que fueron admitidas. Y este fallo de la Corte, que es arbitrario, que es aberrante, que va en contra de los derechos humanos y laborales de los trabajadores en resistencia, es una demostración más de que el Estado mexicano violenta de manera sistemática a través de sus instituciones, como la propia Suprema Corte de Justicia, los derechos humanos en nuestro país. También nos sirve ese análisis crítico para los foros. Tenemos proyectados foros en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hemos estado
haciendo un intenso recorrido por escuelas, por universidades. Estuvimos en la Universidad del Estado de México la semana pasada. Martín estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fuimos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y hemos estado haciendo recorridos a donde los propios estudiantes y maestros del derecho están tomando muy en serio estudiar el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, partiendo de que se han cometido injusticia tras injusticia en la Junta Federal de Conciliación, en los propios tribunales y también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvimos una entrevista también la semana pasada con el compañero Martín, con la diputada por el Partido del Trabajo, Loreta Ortiz. Ella es especialista en derechos humanos. Ella fue 9 años directora de la Facultad de Derecho en la Universidad Iberoamericana, una conocedora, especialista. Y ella ha dicho: ustedes hagan su queja, antes de entregarla, vengan conmigo, la voy a revisar, le vamos a dar fuerza, porque estamos seguros que se la van a tener que admitir allá. Y estamos buscando también los contactos con organizaciones de derechos humanos muy reconocidas, como una que se llama CEGIL, que ha tenido ya varios juicios en contra de los estados opresores como el nuestro, y ha salido bien librada en estas batallas. En fin, estamos haciendo todo el cabildeo en lo político, en lo jurídico y también en el trazo de la ruta de la caravana. La caravana va muy en serio, creemos que es una muy buena medida, pero bueno, hay que ir cumpliendo con los plazos. Nosotros queremos salir el día 17 de abril y estar por allá entregando la queja por ahí del 1-2 de mayo. Y les voy a decir por qué. Porque también hay interés de sindicatos y de organizaciones migrantes mexicanas en los Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Chicago, que estarían muy interesados en que nosotros fuéramos esa ciudad en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. En Estados Unidos el Día del Trabajo lo celebran la segunda semana del mes de septiembre, y las organizaciones que han agarrado la fecha del 1 de mayo, como lo hacemos nosotros y en la mayoría de los países de todo el mundo, son las organizaciones de migrantes. Entonces el 1 de mayo en Estados Unidos es un día de los migrantes, de los que están luchando por la reforma migratoria, de muchos compatriotas nuestros que ante injusticias como la nuestra, la que se ha ejercido en contra nuestra, han tenido que emigrar hacia el norte porque han sido despedidos, porque no hay trabajo, porque no hay salarios, y hay mucha comprensión de estos migrantes mexicanos en Estados Unidos de lo que viene haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. El Sindicato Mexicano de Electricistas es reconocido en los Estados Unidos, en Canadá y en todo el mundo como un sindicato de lucha, un sindicato de vanguardia, un sindicato que está dando ejemplo para la clase obrera internacional de cómo se defienden los derechos adquiridos, de cómo se defiende la contratación colectiva, la autonomía de clase, y nuestro sindicato es reconocido en todo el mundo. Yo se los tengo que decir, compañeros. Ustedes, compañeros jubilados, nuestros compañeros activos, todas y todos, son verdaderos héroes de la clase obrera a nivel internacional. Verdaderos compañeros, verdaderos héroes. Porque no es fácil resistir todos los embates del gobierno del Estado mexicano, y pese a todo no nos han podido derrotar. Nos informan también que por allá hay unos que quieren hacer una convocatoria para una asamblea después de Semana Santa para sacar el acuerdo de poner en venta las propiedades de la sindicato.
eso posible, compañero? Claro que no, porque para eso estamos nosotros, para defender a nuestro sindicato mexicano de electricistas. ¡Que vendan a sus No, hijos! pero sí, lo que podamos hacer para sabotear esta pseudo-asamblea, hay que hacerlo, compañeros, hay que hacerlo con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, poner en claro que estos traidores no van a poder con el glorioso sindicato mexicano de electricistas. Nunca. Y bien, compañeros, entonces, pues en síntesis, la negociación vamos por la victoria, vamos por nuestro contrato, vamos por nuestro sindicato y vamos a ganar. Muchas gracias, compañeros. ¡Que viva el sindicato mexicano electricista! ¡Que viva el sindicato mexicano electricista! ¡Que viva el sindicato mexicano electricista! ¡Cómo ese! Habría que iniciar esto recordándoles a todos ustedes que desde la semana pasada propusimos que en este cobro que viene los jubilados hagamos una aportación extraordinaria de 1,000 pesos de ayuda a los gastos de la caravana. Ese es lo primero que tendríamos que recordarles. Pero esto va aparejado a lo que acaba de comentar José Humberto Montes de Oca Luna. Camaradas, los jubilados no podemos quedarnos cruzados de brazos de manera indolente, viendo cómo pseudo-sindicalistas siguen tratando de dividir, siguen tratando de apoderarse de un foro que no tienen y sobre todo le siguen haciendo el juego al gobierno federal, ofertando que les dé la facilidad a ellos de poder vender las propiedades del Sindicato Mexicano de Electricistas, haciendo notar algo que ya ventilamos aquí, compañeros. Jorge Sánchez hace notar ante las autoridades de trabajo, ante el gobierno federal, que la mayoría la tiene él dentro de sus filas y que ellos le han dado la facultad de poder negociar a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Es por ello que de verdad se me hace urgente poder ventilar primeramente la aportación del próximo cobro que hagamos de los 1,000 pesos para apoyar la caravana. 1, 2, no podemos quedar así como así. Creo que debe de haber un manifiesto de parte de la representación y de todo el grupo de jubilados rechazando públicamente a esta gente que sigue haciéndose pasar como representantes del sindicato. Pero más aún, algo que hace un rato tanto Carlos Magariño como representante principal como mi compañero prosecretario hacían notar: el juego sucio que sigue haciendo el SAE. Y aquí, camaradas, aunque no es asamblea, yo creo, Carlos y Toño, debemos de tomar cartas fuertes en el asunto. Ya estuvo suave de que el SAE siga haciendo de las suyas. No es posible que, haciendo notar que se está respetando el contrato colectivo de trabajo al pagar el seguro sindical para los compañeros de más de 65 años o de salud precaria, y con eso nosotros nos quedemos conformes con todo el trato que nos siguen dando ahí en el SAE. Y esto lo digo por lo siguiente: a nosotros no se nos permite que haya cartas designatarias de fecha reciente más que las que otorga el SAE. Yo pregunto, ¿en qué parte del contrato colectivo de trabajo se establece que el patrón llega cuando estábamos con luz y fuerza? Se establece que el patrón pueda sacar su tiraje de cartas designatarias y le quite la autoridad al sindicato de algo
hemos hecho nada, camaradas. Aquí es donde hay que hacerle un paro fuerte al SAE. Es lo que yo propongo, que vayamos todos a hacer un desmadre, pero un desmadre al SAE, pero ya definitivamente, uno, que ya se dejen de estar emitiendo las cartas designatarias porque no tienen ningún derecho. Dos, que respeten la personalidad jurídica que tiene, no nada más nuestro secretario de actas, que no lo dejan pasar a la apertura de cartas designatarias, sino que se respete la autoridad jurídica que tienen nuestros representantes sindicales, porque están legalmente constituidos, camaradas. Que se respete, y más aún, que se le siga dando la facultad, respetando al sindicato como debe de ser, de que las cartas designatarias las pueda modificar el jubilado en el momento que le sea necesario, con los formatos del sindicato en con fecha actual. Es nuestro derecho y tenemos que ejercerlo, camaradas. Se dice que se respeta el contrato colectivo de trabajo. Hay muchos miles de millones en las arcas del SAE por el concepto de la recuperación del programa habitacional, y el SAE se sigue haciendo pendejo y no nos da la prestación a que tenemos derecho. Esto es lo que hay que hacerle notar a esos bribones. Hay que frenar ya ese abuso de autoridad de parte del SAE y poner un hasta aquí, y que se respete definitivamente toda la autoridad que tiene nuestro sindicato mexicano de electricistas. Gracias por su atención, compañeros. Compañeros, buenas tardes. Mira, compañero Carlos Magariño, yo nada más quisiera que quedara bien claro, ya que está muy reciente, digo muy a la mano el hecho de que vayamos a recibir nuestro fondo de ahorro. Aquí se ha puesto a consideración como una propuesta de ley que se va a dar, aportar los 1,000 pesos. Entonces eso no puede quedar así en el aire. Yo quisiera que se definieran si se va a aportar los 1,000 pesos o que sea voluntario, pero que hagamos un esfuerzo con conciencia, compañeros, porque de lo contrario, unos van a dar lo que supuestamente pueden hacerlo y los demás. Entonces, quisiera que pusiera esa consideración. Ya se dice que no es una asamblea, pero esto no puede quedar en el aire, compañero. Muchas gracias.